atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Y aquí estamos hoy 5 de agosto, saludamos a quienes nos escuchan desde este lado, en la Argentina, y también quienes nos escuchan desde el otro lado del Atlántico. Les vamos a dejar el teléfono para mensajes por WhatsApp, que es el 11 6516 4446, y además también nos pueden enviar mensajes al YouTube de la Radio Caput y Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Bueno, aquí estamos, vamos a arrancar el programa. Nadia Mallorquín, Daniel Campione y quien les habla, Gladys Avellaneda. Empezamos. En estos días, exactamente desde el 1 de agosto, la ciudad capital de Buenos Aires se ha visto movilizada por la llegada del tercer Malón de la Paz. ¿Qué significa Malón? Hagamos un poquito de historia. El Malón de la Paz, el primer Malón de la Paz, fue una marcha de pueblos originarios del noroeste argentino a la capital de Buenos Aires, en demanda de la restitución de sus territorios en 1946. Los marchantes hicieron cerca de 2.000 kilómetros para presentar sus reclamos al presidente Juan Domingo Perón. Ese malón estuvo integrado por mujeres y hombres de la Puna jujeña, de los valles de San Andrés, Orán, provincia de Salta, y oriundos de distintas comunidades. Por otro lado, malón es una palabra castellana, rioplatense, derivada del mapudungún maloc, que querría decir invasión. Se refiere a una incursión sorpresiva conducida por originarios, atacando los asentamientos huincas. Por ende, la expresión Malón de la Paz es un oxímoron. El tercer Malón de la Paz, que integran comuneros de 400 comunidades originarias de Jujuy, partió el sábado 25 de julio desde diversas localidades jujeñas como La Quiaca, Yaví, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas. La movilización a Buenos Aires se realizó con 4 objetivos: que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución jujeña, que el Congreso de la Nación sancione la ley de propiedad comunitaria indígena, que el Congreso tome las medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes. Y cuarto, el cese a la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales por manifestarse en contra de la reforma. No se mueven de la Plaza Lavalle a la espera de que la Corte Suprema de la Nación se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna jujeña que realizó el gobernador Gerardo Morales, que ante las protestas ordenó una violenta represión. Los comuneros están al frente al edificio donde funciona la Corte Suprema. En estos días lograron dejarle una nota a un secretario de los Supremos que les confesó: los jueces no tienen tiempo en la agenda para recibirlos. Diputados del oficialismo debatieron junto a referentes indígenas, sindicales y de derechos humanos sobre la necesidad de crear una comisión bicameral que investigue el proceso que derivó en la reforma constitucional.
El día de ayer, cerca del mediodía, una delegación de 10 representantes de las comunidades tenía previsto reunirse con el presidente de la Corte, de acuerdo con una solicitud de audiencia presentada el 1 de agosto, pero finalmente dejaron pasar solo al cacique Néstor Jerez, del pueblo Ocloya, al edificio, junto a los abogados que acompañan al malón. Al final tampoco los recibieron los magistrados, sino que únicamente se les permitió entregar un petitorio al secretario de la Corte. Ese petitorio decía, entre otras cosas, que están siendo violados sus derechos civiles, que se viola sistemáticamente el convenio de la 169 de la OIT, que hay violencia institucional por la suspensión de los efectos y contravenciones, por la inconstitucionalidad de la reforma provincial, por la madre tierra que les da la vida, que nos da la vida, y por las futuras generaciones. En este sentido, de estos destratos que han sufrido estos representantes del tercer malón, Eduardo Barcesat, uno de los abogados presentes en ese momento, afirmaba que los pueblos originarios sufrieron una vez más un maltrato innecesario por parte de los jueces. Y en palabras de Jerez, dice: venimos de una feroz represión en Jujuy, pero aquí también nos rodean la infantería, nos ponen candados del lado de adentro del edificio. Nosotros creemos que el camino es el diálogo, no la represión, las amenazas ni la intimidación. También aseguró que se sienten fortalecidos porque el pueblo argentino está acompañando, y afirmaban que en Jujuy no existe el Estado de Derecho. Vemos que es la continuidad del genocidio y del exterminio de los pueblos, porque está hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales para avanzar con el saqueo de la madre tierra. Repetimos nuevamente las palabras de Jerez: en Jujuy hoy no existe el Estado de Derecho, y lo que se viene es la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos. A lo largo del programa escucharemos a Adriana Fernández hablarnos sobre las 13 Rosas en un nuevo aniversario de su ejecución. Por su parte, Daniel Campione nos hablará sobre los investigadores, profesores y estudiosos del exilio español. Escucharemos también la voz de Susana Maceira con un poema. El periodista y economista Jorge Fonseca nos compartirá un análisis sobre qué hay detrás del Tratado de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Por supuesto, compartiremos algunas noticias y también nuestra mejor música. Bueno, y a continuación escucharemos un poema hermoso escrito por la poeta y escritora Susana Maceira, quien nos envió desde Vigo su poema Ría de Vigo. Ría de Vigo, en tus entrañas guardas los emigrantes idos. Cuánta pena y en tus ojos, cuánto dolor en tu alma. Hoy aquí solidaria te levantas con amor por esos emigrantes que a tus playas los alcanza. Nunca te olvides, Ría de Vigo, que tus aguas se llevó gallegas y gallegos tantos que la historia olvidó. Gaviota, gaviota que arrullas mis penas y en la ría estás. Tu canto sereno refleja la libertad. Quisiera ser como tú, que volando por los cielos anuncias el despertar de esta ciudad de Vigo que nunca podré olvidar. Hermoso poema el de Susana Maceira. Ahora vamos a continuar nuestra programación de hoy con la columna de Daniel Campione, nuestro profesor, investigador, historiador y escritor que nos acompaña todos los sábados aquí en Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. La columna de hoy
va a tratar sobre investigadores, profesores y estudiosos del exilio español. Vamos con la primera parte ahora de la columna. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Queremos hablar hoy de los investigadores, profesores y estudiosos del exilio español que trabajaron y vivieron en Argentina. Los trasterrados hispanos tenían como aliciente para establecerse en Argentina la existencia de una colectividad española muy numerosa y a la vez la inclinación mayoritaria al republicanismo de esa comunidad. Era una condición contraria a la de México, el gran centro de recepción de exiliados de América Latina, donde había una comunidad mucho menos numerosa y con predominio conservador. En cambio, si se mira a los gobiernos, la relación se invertía. El mexicano le abrió los brazos a los refugiados y el argentino procuró imponer fuertes restricciones al ingreso de los republicanos, que eran sospechados de rojos. Los republicanos se valieron de diferentes estrategias para ingresar al país y establecerse en él. Muchos lo hicieron como turistas, para después quedarse más o menos ilegalmente, o en carácter de antiguos residentes que volvían. En algunos casos habían logrado contratos de trabajo que le permitieron permanecer, y estuvieron también los que entraron de manera totalmente ilegal. Las puertas siempre se encontraban entreabiertas para aquellos que dispusiesen de los recursos suficientes o de los contactos necesarios. En numerosos casos, la intervención de familiares y conocidos, fueran estos españoles o argentinos, fue factor determinante para la entrada y permanencia. Estímulo inicial para residir en el país tenía mucho que ver con la imagen de Argentina como país rico, cercano a los parámetros europeos en muchos aspectos y civilizado, entre comillas, en sus hábitos sociales. La mirada que se tenía sobre la sociedad argentina era la de que vivía un auge material y cultural que prometía hacer de esta nación una morada acogedora. Escribió la historiadora Diana Schwarstein: los que llegaron encontraron un país que parecía corresponder a sus sueños. La vitalidad cultural y económica parecían firmemente arraigadas. El perfil social de las grandes ciudades parecía haber consolidado una democracia urbana, y el ambiente cultural era aparentemente propicio para el desarrollo de las actividades científicas y artísticas propias de los recién llegados. Se sumaba como factor favorable el espíritu antifascista extendido en otras colectividades del país, tal como la italiana y la judía, ambas generosas en la ayuda al exilio español. No estaba ausente, sin embargo, la acción ominosa del franquismo. Su representante oficial en el país, Juan Pablo Logendio, declararía: los españoles que ahora se hallan fuera de la patria, por tener culpas graves, por sus antecedentes, pueden constituir una peligrosa amenaza para la sociedad argentina. Su prédica y la de la derecha conservadora o nacionalista local no tuvieron, sin embargo, éxito en contener el flujo de refugiados ni su establecimiento duradero en el país. Por las razones antes aducidas, para quienes poseían formación académica elevada y querían dedicarse a la investigación, la docencia o la escritura, Argentina era un polo de atracción. De hecho, los intelectuales marcaron la tónica principal en el exilio que arribó y permaneció aquí. Algunos y algunas habían tenido estancias anteriores en el país. Incluso hubo quienes habían vivido entre España y Argentina durante un buen tiempo. Llegaron personalidades como Pío del Río Ortega, destacado médico, la pedagoga y feminista María de Maeztu, el historiador Claudio Sánchez Albornoz, el sociólogo Francisco Ayala, el filólogo Américo Castro, el músico Manuel de Falla, el filósofo Manuel García Morente,
el también pedagogo Lorenzo Luzuriaga, el ensayista e historiador Salvador de Madariaga. Todos ellos, durante las décadas de 1920 y 1930, ya habían estado en el país, invitados por la Institución Cultural Española, ICE, de Argentina, fundada en 1914, que tenía intervención en invitaciones a intelectuales españoles a dar cursos o conferencias en nuestro país. Incluía esto una cátedra de cultura española que funcionaba en la Universidad de Buenos Aires. La ICE se activó ante la situación de conflicto en España para colaborar con quienes desearan arraigarse aquí. Para 1939 solo había 6 universidades en territorio nacional: Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Tucumán y la recién creada de Cuyo. La UBA no dio la mejor bienvenida a los profesores o potenciales profesores exiliados. Los veía como agitadores, como personas de ideas extremas, y es también bastante probable que sus profesionales tuviesen celo de la competencia que los colegas españoles iban a representar. Distinta fue la actitud de las universidades del interior del país, más necesitadas de personal de prestigio y solvencia intelectual. Allí sí, la ICE y la Comisión Argentina de Ayuda a los Intelectuales Españoles, creada al final de la guerra, en abril de 1939, lograron contratos de trabajo para exiliados y la visa necesaria para su ingreso al país. Tal fue, por ejemplo, el caso de los mencionados Ayala, Luzuriaga, Sánchez Albornoz, el jurista Luis Jiménez de Azúa y Luis Santaló, matemático. Más de la mitad de los intelectuales y científicos españoles igual se concentraron en la capital del país, pero casi otro tanto lo hicieron en Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, Tucumán y más tarde Bahía Blanca, al inaugurar esta también su universidad. Y bien, ahora hacemos una pausa para escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con la segunda parte de la columna de Daniel Campione. Ahora vamos a oír el tema de María José Liergo, Me miras, pero no me ves. La escuchamos, señor operador. Gracias. Vamos
intelectuales españoles con residencia aquí previa a la guerra, que actuaron como receptores de los republicanos en el exilio y le facilitaron su desempeño profesional. Por ejemplo, en el terreno de las ciencias exactas jugó un gran papel Julio Reina Pastor, matemático. Y en la de filología y lingüística, Amado Alonso, titular del instituto dedicado a esa materia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En Cuyo destacó en esa tarea el médico Gumersindo Sánchez Guisante. Después de años, Guisante logró ingresar como profesor en la Universidad Cuyana y allí integrar un calificado grupo médico de exiliados españoles. Entre los abogados y juristas, la principal figura del derecho español acogida en universidades argentinas fue el mencionado Jiménez de Azúa. Había sido personalidad de importancia en el mundo de la política republicana y redactor principal de la Constitución Española de 1931. Militaba en el Partido Socialista Obrero Español. Llegado al país, fue profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la del Litoral y luego director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UBA. Fue autor de un decisivo tratado de derecho penal y fue presidente de la República en el exilio. Otro abogado fue Guillermo Cabanellas, jurista especializado en Derecho del Trabajo, campo en el que realizó publicaciones como un extenso tratado del derecho laboral. Era además dueño de una editorial llamada Eleasta y luego adquirió Claridad, la que venía, como vimos en una ocasión anterior, en un lugar de privilegio entre las casas editoriales del país. Cabanellas fue autor de una extensa historia del conflicto español llamada La Guerra de los 1000 Días, nacimiento, vida y muerte de la Segunda República Española. También se contó a Ángel Osorio y Gallardo, que era un abogado y político que tuvo prolongada actuación en España y al que la República nombró embajador en Argentina en 1938. En ese cargo actuó como un verdadero propagandista de la resistencia antifranquista. Caída la República, no podía retornar a España y se estableció aquí. Se dedicó a la escritura, publicando 2 volúmenes de memorias y autobiografía. Uno de ellos se tituló significativamente La España de mi vida, y también escribió el libro Vida y Sacrificio de Companys. Él había sido abogado defensor del dirigente catalán. Fue ministro sin cartera del gobierno español en el exilio, encabezado por José Giral. En el campo de la filología, los españoles, tanto residentes aquí de antemano como expatriados por la guerra, tuvieron un papel protagónico. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Instituto de Filología y Literatura Hispánicas había sido creado en 1923. El primer director del instituto en la década de 1920 fue Américo Castro, quien posteriormente vivió un breve exilio en Argentina hasta trasladarse a Estados Unidos a comienzos de la década de 1940. En 1927 fue nombrado Amado Alonso, que luego volcaría un gran entusiasmo y una tesonera actividad en recibir a exiliados. Llegaron expatriados españoles del ramo de la filología como Juan Corominas y Clemente Balmorí, y allí estuvieron con prolongada actuación en otras universidades del país como La Plata, Cuyo y Tucumán. Alonso permaneció en la UBA hasta que fue cesado en el cargo durante el primer peronismo. Entre los historiadores, el más conocido fue Claudio Sánchez Albornoz. Fue contratado por la Universidad Nacional de Cuyo y tiempo después se trasladó a la capital federal, contribuyendo a fundar el Instituto de Historia de España. Su dedicación esencial fue a la historia medieval española, a la presencia del Islam en ese país y al reino astur-leonés, donde comenzó la llamada Reconquista de España. Fue nombrado presidente de la República Española en el exilio en 1961 y permaneció en este cargo hasta 1972.
Puede también mencionarse un sociólogo de importancia, el ya mencionado Ayala, también periodista en el diario La Nación, un filósofo, Manuel García Morente, de breve paso por la Universidad Nacional del Tucumán. De entre estos exiliados, profesores o estudiosos, hubo quienes fueron separados de sus cargos durante el primer peronismo, como ya mencionamos un caso, lo que tuvo mucho que ver con el declive de su influencia, por más que parte de ellos regresaron a sus puestos después de 1955. La historia de la vida intelectual argentina y de las universidades del país en el segundo tercio del siglo XX no puede estar completa sin prestar atención al papel de los desterrados hispanos en su seno. Formaban parte de una comunidad del exilio que no fue tan numerosa y, sin embargo, concentraba una elevada proporción de sujetos de alto nivel intelectual y consecuente dedicación a la construcción de saberes. Representaban la mejor época de la cultura española hasta entonces, cercenada de modo salvaje por la irrupción franquista, las persecuciones, los asesinatos y la censura. Ellos siguieron su itinerario en el Río de la Plata con la colaboración de compatriotas ya afincados aquí, y por supuesto también de argentinos solidarios, y se integraron en el país dejando una huella imborrable en su patrimonio cultural. Adriana Fernández nos hablará sobre la historia de las 13 Rosas. La escuchamos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. La madrugada del 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas en el cementerio de la Almudena de Madrid 13 jóvenes mujeres conocidas como las 13 Rosas. Este hecho histórico tuvo una gran repercusión tanto en España como en el extranjero. Madrid fue la última ciudad en ser conquistada. Tras el fin de la guerra, el 1 de abril de 1939, las Juventudes Socialistas Unificadas, organización juvenil de izquierda contraria a Franco, quisieron organizarse clandestinamente para rechazar la ocupación de la ciudad. Sin embargo, sus líderes fueron descubiertos y aprisionados, y se buscó a aquellas personas que tenían contacto con la organización para reprimirles. Así fue que persiguieron a estas mujeres, cuyas edades oscilaban entre 18 y 29 años. No constaba que hubieran sido milicianas, ni que hubieran participado en actos de guerra, ni que hubieran robado, matado o causado daño alguno. Oficialmente incluso, no pesaba sobre ellas más delito que estar afiliadas o simpatizar con la organización que había funcionado bajo la legalidad democrática republicana y que defendía los ideales en los que ellas creían. Las jóvenes fueron detenidas y torturadas antes de ser conducidas a la cárcel de mujeres de Ventas de Madrid. Con la represión que siguió al final de la guerra, en la cárcel había muchas más reclusas de las que el edificio estaba preparado para contener. Los hechos se precipitaron tras el asesinato del comandante Isaac Gabaldón. Un explosivo acabó con la vida del franquista, la de su hija de 16 años y con la del conductor del vehículo el 27 de julio de 1939, mientras circulaban por la carretera. Aunque no se sabía con claridad quién era el culpable del ataque, el régimen decidió castigar de manera ejemplar a las personas que formasen parte de grupos contrarios, se tuvieran pruebas o no de su culpabilidad. Si bien todo parecía indicar que había sido obra de algún grupo de antiguos soldados de la República, ya que no era la primera vez que se producía un atentado contra un vehículo en marcha en los alrededores de Madrid, el régimen lo atribuyó a una supuesta red comunista de grandes dimensiones.
El 3 de agosto de 1939, el fiscal del Consejo Permanente de Guerra concluía y sentenciaba a muerte a 56 personas y las culpabilizaba como responsables de delito de adhesión a la rebelión. Entre ellos había 43 hombres, que luego serían conocidos como los 43 claveles, y estas 13 mujeres, que pasarían a la historia como las 13 rosas. Sus nombres eran Carmen Barrero Aguado, de 20 años, modista. Martina Barroso García, 24 años, modista. Blanca Brisac Vázquez, 29 años, pianista. Pilar Bueno Ibáñez, 27 años, modista. Julia Conesa, 20 años, modista. Adelina García Casillas, 19 años, militante. Elena Gil Olaya, 20 años, militante. Virtudes González García, 18 años, modista. Ana López Gallego, 21 años, modista. Joaquina López Lafitte, 23 años, secretaria militante. Dionisia Manzanero Salas, 20 años, modista. Victoria Muñoz García, 18 años, militante. Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, sastre. A ellas se le sumó Antonia Torreyela. Se la conocería como la Rosa número 14. Fue condenada el mismo día que el resto, pero no fue fusilada hasta el 19 de febrero de 1940, a causa de un error de registro. En el momento de la ejecución, 9 eran menores de edad. La mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Por eso también se las conocía como las menores. Antes de morir, se les permitió escribir una carta con motivo de despedida. Blanca Brisac Vázquez, que era católica y no tenía militancia política, escribió una carta a su hijo la madrugada del 5 de agosto de 1939, instándolo a perdonar y no guardar rencor. Le fue entregada por su familia, todos de derecha, 16 años después. Y fue relevante la carta de Julia Conesa, quien dedicaba sus palabras en especial a su madre, y de donde se reconoció una de las frases más conocidas de este hecho histórico. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. No me lloréis, que mi nombre no se borre de la historia. Ay del pueblo que olvida su pasado y a ignorar su prosapia se condena. Ay del que sueña comenzar la historia y amiga de inauditas novedades, desoye la lección de las edades y renuncia al poder de la memoria. Antonio Machado. A continuación les vamos a compartir un análisis realizado por el economista y periodista Jorge Fonseca en relación a lo que hay detrás del Tratado de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué quieren aprobar de urgencia? El 28 de julio pasado, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación de España, en el que pidió a las autoridades de ese país que consideren la posibilidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977, que en opinión de sus expertos obstaculiza la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática. La nueva ley, promulgada en 2022,
es un avance en favor del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, señala el comité, formado por 10 expertos y presidido por el mexicano Claude Heller. Sin embargo, destaca el informe, esa ley que amplía la de la memoria histórica de 2007, no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas cometidas en España en el pasado, al no haberse derogado la Ley de Amnistía de 1977. En el informe periódico séptimo al que se somete España ante el comité y que cubre el periodo 2015-2023, los expertos insisten en que el país adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción. Respecto al actual Código Penal español, el comité lamenta que en él se contemple que el delito de tortura prescriba a los 15 años, aunque no en aquellos casos en los que esos crímenes sean considerados de lesa humanidad. Por ello, los expertos del órgano de Naciones Unidas instan a España a revisar y modificar su legislación penal, a fin de excluir cualquier posibilidad de impunidad en relación con la investigación de los actos de tortura y el enjuiciamiento y castigo de sus autores. El comité examina periódicamente las condiciones de cumplimiento de la Convención contra la Tortura, en vigor desde 1987, en todos los países firmantes, entre ellos España, que en esta ocasión envió una delegación para someterse a su séptima revisión los pasados 20 y 21 de julio. Esta noticia respecto del Comité de Tortura fue extraída del diario Es. Invitamos a nuestros oyentes, a participar del ciclo de charlas El padecimiento español, la República Española, a cargo de Daniel Campione. Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la ARMH Argentina. Los días martes de 19 a 21 horas en Filo, Puan 480 Cava. Estas charlas inician el 5 de septiembre. Y este ciclo, como les mencioné al principio, de charlas, que son 4, están específicamente orientadas a proporcionar a quienes participen herramientas para el conocimiento y la comprensión de un proceso signado por una dictadura sangrienta, cuyos efectos se proyectan hasta nuestros días. Los temas por charlas está dividido en 4. La primera es la Segunda República Española. La segunda charla es el franquismo en sus inicios. La tercera, la larga dictadura de Franco, represalias y persecuciones. Y la última es la impunidad y el combate contra ella. Los invitamos, les invitamos, y cualquier duda no duden en comunicarse con la página de Facebook de la RMH Argentina, el Instagram de la RMH Argentina, o también con nosotros en nuestro programa. Y ahí Gladys ya les ha pasado el teléfono y bueno, estamos atentas y atentos. Y nos vamos retirando despacito en esta tarde de sábado 5 de agosto. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y Daniel Campione, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y la triada de las pedagogías, columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica estuvo el Chino Román y en la producción Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Nos despedimos con un tema musical que se llama Señales y Testimonios. Lo interpreta el grupo Canturbe de su disco Clandestino. Muy buen fin de semana para todos y salud y república.
historia que de chico aprendí, la dulce historia del que tenía que venir. Y siempre pensé igual, no es la verdad. De cierto te digo que todo era en mi corazón. Después crecí, conocí la confusión. Quise creer, pero no supe demostrar. Es que a través del túnel de tu soledad solo viví su gris romance con el diablo. Na, 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 te pido que mi amor se quede en mí, para después repartirlo por ahí. Sin pensar en el regreso. Búscame, quiero encontrarte. Somos muchos los que dentro de mí queremos recostarnos en tu corazón. Queremos recostarnos en tu corazón. Na, 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 na. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, No disfrutan. porque tienen una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices, Radio Caput. no tienen sexo, Esas cosas. no disfrutan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp